manera de otra, nos encontramos con la presencia del Señor. Y eso es bueno, porque hemos venido acá a estar en la presencia del Señor. Bueno, yo un poquito más adelante me voy a poner para estar más cerca de ustedes, para pispear ahí. Ok, sí, es verdad. Bueno, el tema, ustedes saben que hace poquito recordamos, vamos a decirlo así, con una triste, digamos, sentimiento, que hubo en Chernobyl murieron 200.000 personas, hace 40 años. Ahí, por un mal manejo de un reactor nuclear viejito, el que tenía que dirigir no era ingeniero no era ingeniero nuclear, tuvo un problema gravísimo y hasta el día de hoy no se puede ir a ese lugar. Recuerdo que un periodista argentino fue y estaba con el geyser ahí, el contador, mirando a ver dónde podía caminar. Sucedió ese evento extraordinario y marcó un hito en lo que se llamaría, digamos, la energía nuclear. La energía eléctrica obtenida a través de romper el núcleo del átomo. Ahí hay mucha energía concentrada. En el Sol también pasa algo parecido. Así que la idea de que hoy tendremos que tener es también ver otro hito que conmovió a la humanidad, porque el autor fue el Señor Jesucristo. Pero vamos a hacer un camino previo y allí está lo que el profeta Jeremías padeció, que es un poco la base de lo que vamos a hablar hoy. Dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías. O sea, no eran amigos de Jeremías los que estaban hablando ahí. Jeremías les decía, arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse ya, porque Dios lo va a castigar. Previo al exilio, obviamente. ¿Y qué hizo el pueblo? Miraba para otro lado. ¿Y qué hicieron algunos de los dirigentes? Esto. Venid, maquinemos. Ustedes lo tienen acá, yo lo tengo allá. Venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, porque el profeta hablaba palabra de Dios. Dios le decía al profeta lo que tenía que decir y el profeta exactamente lo que escuchaba de Dios iba y lo decía, que era hiriente para el pecador, para los habitantes de Jerusalén que estaban en pecado atroz. Entonces, allí tenemos también, a pesar de la ironía que tiene ese versículo, pero tenemos unas cositas. Y ahora sí me gustaría que pongas el otro, director. Veo que dicen director. Acá también tenemos director de video. No sé si alcanzan a ver, pero arriba tenemos a Dios, ¿verdad? Abajo tenemos al rey. ¿Podés agrandarlo un poquito? Bien. Gracias. Y en un costado tenemos al profeta y en otro costado tenemos al sacerdote, que es lo que estuvimos leyendo nosotros acá. Entonces, la ley no faltará al sacerdote, decían los que estaban luchando contra Jeremías. No, porque la ley no va a faltar al sacerdote. La ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Ahí tenemos tal vez un pequeño diminuto, en un formato diminuto, pero tenemos que cuando Dios quería hablar con el pueblo, hablaba a través del profeta. No era directo él. El profeta trasladaba lo que el Señor le decía, lo hacía del pueblo. El rey, con su sabiduría,
Recuerdan que Salomón que pidió sabiduría, porque era necesario tener sabiduría. Y el rey con sabiduría recibía o no lo que el profeta le decía de parte de Dios. Pero cuando quería adorar a Dios o tener una comunicación o un sacrificio, utilizaba al sacerdote, que era el que estableció Dios para tener relación entre él y el pueblo. O sea, nadie podía tener relación con Dios, ni de recibir ni de entregar. Solo o el profeta o el sacerdote. Y el rey estaba allí para administrar estas cuestiones. Ahora bien, ¿por qué tenemos esto? Porque resulta cuando vino el Señor Jesucristo, abolió primeramente este sistema y él cumplió la función de sacerdote, profeta y rey. Más allá de esta cuestión que por allí las tenemos, digamos, pensada y está clara, que el Señor Jesucristo fue el sumo sacerdote, fue un profeta que anticipaba lo que iba a venir y era el rey, por supuesto. El rey, el sacerdote en aquel entonces también tenía las condiciones en parte del rey. Jesucristo, sacerdote, rey. ¿Qué dice el Salmo 110, 4? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora aparece un orden que es el orden de Melquisedec. En este momento, David, ese salmo es mesiánico, habla del Señor Jesucristo en su plenitud. Y entonces nos está diciendo que el Señor Jesucristo es sacerdote para siempre, pero no según el orden aarónico que se estableció en el desierto cuando estaban peregrinando y Dios estableció que toda la parte del sacerdocio, la relación del pueblo con Dios, se haga a través de Aarón y su descendencia. Pero ¿qué pasaba con este Aarón y su descendencia? Eran varios los sacerdotes, se iban muriendo y venía otro. Pero resulta que en Hebreos tenemos algo maravilloso. En el Hebreo dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero el sacerdocio de Melquisedec era para siempre. Y Hebreos dice en Hebreos 7:23, según el orden de Aarón fueron muchos porque morían, pero Cristo permanece para siempre porque es según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos al Señor Jesucristo siendo profeta y siendo rey. Y siendo sacerdote y siendo rey. Pero ahora sí que vayamos para ir entrando en el tema que me gustó tomar en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Aquí vamos a ver al Señor con su palabra profética. Decirle profeta al Señor Jesucristo, no sé, no, es un poco, digamos, disminuirle la categoría que el Señor tiene porque era Dios, ¿no es cierto? Dios debe saber todo, lo antes, lo nuevo y lo que viene. Pero él tenía que cumplir esta triple función de sacerdote, de rey y de profeta. Ahora, en el capítulo 14 de Juan tenemos algo interesante que nos da pie a lo que vamos a ver después, que revolucionó a todo el mundo. Una bomba atómica, digamos, o se rompió un reactor nuclear. Rompió todo y apareció algo nuevo. Pero acá tenemos al Señor Jesucristo, versículo 15, y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Analicemos un poquito esto porque retiene algunas cositas allí subyacentes a lo que hemos leído. Son palabras comunes, pero acá dice algo importante. Le amamos al Señor
Por supuesto que sí, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos. Todo lo que Él nos ordenó debemos guardarlo. No debe estar olvidado, no debe estar... guardar no es tomarlo y ponerlo en la caja fuerte del banco. No, guardar es guardarlo yo dentro de mi cofre, que es mi alma. Guardarlo yo dentro de mí, que soy yo. Y yo tengo que guardarlo porque necesito tomarlo para mi vida. En la antigüedad, si ustedes observan, este tema de guardar lo que Dios dice era algo corriente. El judío hoy día también, digamos, tradicionalmente lo hace y tiene todos sus brazos con unas cintas que tienen un pasaje específico de la Torá. Tienen una frente, una cajita donde guardan un pasaje específico de la Torá. Tienen unas cositas que van colgaditas en el kipá, donde hay textos bíblicos. Y esto era una ordenanza de Dios. En los postes de tu casa, poné la palabra para que sea guardada por tu familia, cosas que no hacemos, ¿no es cierto? Yo veía en casa, digo, pero hay un solo cuadro que habla del Señor, decía yo. Y yo era chico y estaba lleno de cuadros, de textos y todo. Digo, me agarraba la cabeza porque involuntariamente, como que esa tradición, que era tradición, pero no era tradición, era el sentimiento de mis padres y el sentimiento de aquella época de tener cuadros en la casa de textos bíblicos. Y hoy pareciera que, no sé si lo tenemos en otro momento, pero yo tengo uno solo. Y justamente habla del Señor, pero es que me bendiga. Bendice este hogar, dice el cuadrito que yo tengo. Entonces me quedé pensando, digo, bueno, tampoco voy a empapelar con textos, ¿no es cierto? Pero la idea no es tenerlo colgado tampoco. La idea es tenerlo en mi corazón. Guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Acá hay un tema. Está hablando proféticamente esto, ¿eh? Acá como profeta. Rogar es pedir, vamos a decir, ¿no es cierto? Pero había en aquel entonces dos formas de pedir. O sea, un rey pedía a otro y lo hacía con un vocabulario, porque estaban a la misma altura. Y un esclavo pedía a su amo y tenía que usar otro vocabulario. Era una falta de respeto el resto, no usar el vocabulario adecuado. Y acá, rogaré, y me metí un poco en el original, rogaré es justamente el vocabulario que usaba un rey pidiéndole a otro rey. Entonces, el Señor Jesús, ¿a quién le pide? A su Padre. Dios le pide al Dios, al mismo. Le voy a pedir a mi Padre, que es como yo, rey, que dará otro consolador. Y este otro también tiene una particularidad. ¿Qué quiere decir? Otro igual que yo. El Señor le está diciendo, yo voy a rogar al rey para que, no le dice al rey, pero utilizo el vocablo para que él mande a ustedes otro igual que yo. Y usa la palabra igual que yo. Las cositas. Pero el Señor Jesús, acá proféticamente, está diciéndole a sus discípulos que Él va a rogar al Padre y va a venir otro que es igual que Él. Y la importancia que tiene esto es que justamente después lo aclara, porque vendrá otro consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo. ¿Y cómo es el Espíritu Santo? Igual que yo, dice el Señor. Yo me voy, pero les dejo a alguien que es igual que yo. Con el mismo amor, con el mismo sentimiento, si queremos, pero con el mismo poder que tengo yo.
diría así resumiendo, que es el Espíritu con mayúscula, el Espíritu de verdad, que es uno de los nombres del Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Esto está también extraordinariamente explicado en las palabras del Señor. El Espíritu Santo mora. Y nosotros no estamos acostumbrados a emplear un vocablo para que yo vivo en este lugar o estoy de paso en este lugar, porque no lo tenemos. El español es muy rico, pero no tiene algo que diferencie entre morar transitoriamente y morar definitivamente. No hay un vocablo, pero en el griego sí. Entonces, en el portugués también, porque cuando uno va de visita no mora, reside, pero cuando vive, mora. Entonces él dice acá que va a morar con nosotros, o sea, no va a ser transitoria la presencia del Espíritu Santo en mi vida y en tu vida. Va a morar, va a estar para siempre, para siempre. Porque no le ve ni lo conoce. El mundo no entiende estas cosas. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 26 dice algo más proféticamente el Señor, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículo 26. Ahora el Señor está diciendo que Él se tiene que ir. Los discípulos ya venían tristones por esto, porque el capítulo 13 que dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y entonces en el 14 dice, no se turbe vuestro corazón, porque estaban turbados, se tiene que ir el Señor. No se turbe vuestro corazón. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y el Señor Jesús cumple su mandato, su profesión de profeta. Bien, tenemos al Señor Jesús entonces ocupando la posición de rey, ocupando la posición de sacerdote y ahora ocupando la posición de profeta. Pero también tenemos algo más para estudiar. Acá hay una realidad trinitaria. Está el Señor Jesús, yo, dice, Señor Jesús, el Hijo, la persona del Hijo. Rogaré al Padre, la persona del Padre. ¿Y qué? Y vendrá el Espíritu Santo. O sea, la Trinidad está plenamente en la Escritura. No está cada tanto, está plenamente en la Escritura. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. Es un ser espiritual, Dios, que está compuesto por tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Tenemos entonces esta circunstancia, pero que ahora tenemos algo extraordinario. Vamos a ir, digamos, al lugar donde se cumple esta profecía. Vamos a ir a Hechos, vamos a ir al 1 para tomar una pequeña introducción. Y allí encontraremos entonces en la escritura de Lucas, que Lucas no era periodista, Lucas era historiador. No hay diferencia entre periodista e historiador, porque está narrando digamos, la literatura española y la griega y todas tienen un estilo de expresión que es la narrativa.
es narrar los hechos como sucedieron, tal cual como sucedieron. Hay actores principales, que en este caso es el Señor Jesucristo, hay actores secundarios, como sería Lucas, los discípulos y demás, y hay otros también que están participando. Realmente es solo una forma de expresar la historia, si querés. Y acá es los hechos de los apóstoles que en realidad el apóstol y los que vinieron detrás de ellos, creyeron y después se transformaron en predicadores, en realidad no hablaban por sí, sino hablaba el Espíritu Santo por ellos. Y ellos lo recibían de esa manera y eran, digamos, conductores y transmitores de lo que recibían a través del Espíritu Santo, que ya estaba vigente. Entonces acá me gusta lo que dice en el primer tratado, o sea, este sería el segundo tratado. Vamos a decirle que no es, pero vamos a decirle el segundo evangelio, ¿no? Primero era Lucas, ahora lo completa al evangelio, comenzando a hacer y enseñar. Lo que hizo entonces el Señor Jesús, comenzó a hacer primero y después enseñaba. Él hacía y enseñaba. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este es el método natural de un creyente. Primero tiene que ser, hacer. Su testimonio es limpio, su testimonio es ejemplar, su testimonio por su vocabulario es extraordinario, es bíblico. No hay lugar para una palabra deshonesta, no hay lugar para una actitud deshonesta. El Señor hacía las cosas perfectas y bueno, tanto como Él no lo vamos a hacer, pero debemos ser imitadores del Señor Jesucristo. Primero nos deben ver por nuestros hechos y después podemos enseñar en función de lo que hemos hecho. Entonces, los discípulos estaban un poco complicados y amargados, pero bueno, son cosas que están acá pasando rápidamente. Son 40 días que el Señor resucitó y estuvo mostrándose a todos que había resucitado, entre ellos a los discípulos. Así que la primera circunstancia, el Señor les dijo, los ángeles le dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como habéis visto ir al cielo. Entonces los judíos que estaban ahí en ese momento, viéndolo subir al Señor Jesucristo al cielo, ya resucitado y con un cuerpo increíblemente vivo, pero no entendemos mucho cómo era el cuerpo del resucitado, pero era un cuerpo perfecto, subió al cielo y los judíos regresaron a Jerusalén. Dice acá, camino de un día de reposo. Bueno, más o menos el día de reposo para los que estaban fuera de la ciudad y querían entrar, tenían que ir muy despacio, porque era tradición no hacer nada el sábado, entonces tenían que ir despacio. Y andando despacio, más o menos, para tener una idea, era 1 kilómetro, que estaban lejos, ahí más o menos. Bueno, así que en realidad lo que está haciendo Lucas es cerrar la quinta dispensación, que era la de la ley, y habilitar la sexta dispensación, que es de la gracia, la de la iglesia. Faltaría luego la del reino, que vendría más después de la tribulación. Pero en realidad lo que está haciendo él es esto, cierra la dispensación de la ley y ahora el Señor Jesucristo, al irse al cielo, habilita a la iglesia, la dispensación de la gracia. Por gracia somos salvos, no es por nuestras obras, las obras de la ley. Pero entonces fueron y se reunieron. Yo veo acá una obediencia en los discípulos. Les dijo el Señor, vayan y esperen, que van a ser revestidos con el Espíritu Santo. Ellos no dijeron nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ya se los venía anticipando. Capítulo que hemos leído, capítulo 14, 15, habla de todo esto de Juan. Lo hemos leído. Pero ellos estaban como que dijeron, bueno, se fue el Señor, pero ahora nos dice que estemos esperando. ¿Y qué hicieron? Fueron a Jerusalén, ahí donde moraba Pedro y algunos más, al aposento alto y se quedaron allí.
esperando. Primer tema, obediencia. Segundo tema, dice, todos estos, versículo 14 del capítulo 1, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Oración y ruego. Obediencia, oración y ruego. También estaba con ellos María, la madre de Jesús. 40 días. Y ahora 10 días más. Sabemos 10 días porque entendemos y conocemos cuándo fue lo que estaban esperando. Pero así entonces, también, dicho sea de paso, encuentran oportunidad para reemplazar a Judas, que lo reemplaza Matías. Ahora vamos al capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Eso dice el original. Es una incongruencia, digamos, si estaban todos juntos como está en el mismo lugar, pero es un refuerzo que hace el idioma para decir que estaban juntos. Y la traducción es unánime, es claro. Tenían el mismo pensamiento, la misma alma. Cuando llegó el día, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué es el día de Pentecostés? Dentro de poquito viene, ¿eh? No es para los judíos solo, ¿eh? Pentecostés quiere decir 50, ¿no? Pente, en griego 50. Pero quincuagésimo quiere decir. Entonces, la fiesta antigua, y de acá viene el tema, porque las 7 fiestas de Israel, una de ellas es esta. Siempre lo ha sido. Porque Dios le dijo, le marcó varias fiestas más. Pero estas fiestas que son representativas de Dios y su obra, 7 fiestas, incluida esta, eran que tenían que cumplirla estrictamente. Y esta de Pentecostés se hacía también cuando cosechaban el grano. Había o ganaderos o agricultores en aquel momento. No había fábrica, no había nada. Entonces, o eran ganaderos o agricultores. Cuando recogían el grano, veían la calidad del grano, veían la cantidad del grano y ahí adoraban a Dios. Porque tomaban esto como un don de Dios, un regalo de Dios. La agricultura y todas las circunstancias de regar, de cuidar y de mirar, eran la obra de ellos, pero el regalo de Dios era tener calidad y cantidad en el fruto. Por eso, todavía sigue vigente, pero no por el grano, no por la calidad, que era muy bueno el grano, sino, ¿por qué? Por esto que estamos leyendo ahora. En el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le repartieron lenguas repartidas, como de fuego, se le aparecieron lenguas repartidas, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Este es el otro regalo de Dios. Y así lo entendieron ellos. Antes era la calidad y la cantidad. Y ahora el poder. Perseveraban en la oración, obedientes, y ahora tenían el poder del Espíritu Santo. Eran poderosos ahora. En el sentido espiritual me refiero. Eran personas que hablaban de Dios y Dios tocaba el corazón de las personas que escuchaban el mensaje. Tocaba el corazón, el Espíritu Santo tocaba el corazón y redarguía de pecado a la persona que escuchaba. Y entonces la persona sumisa se entremecía en sí, entendía el mensaje y recibía la buena nueva de salvación. Por eso encontramos 1.000, 2.000, 3.000. Y así como explotó la bomba atómica en Hiroshima y demás, y fue un hecho, acá explotó otra cosa.
y vino el Espíritu Santo. Y bueno, eso es lo bueno, porque ese Espíritu Santo que vino aquella vez y de alguna manera se conformó digamos, reformó o contrastó la Torre de Babel. ¿Se acuerdan qué hizo Dios con la Torre de Babel? Todos los ciudadanos que estaban allí los confundió. Pero acá no hablaban en lenguas, estas que por allí conocemos, no, para nada. La palabra eglotis, y no es eso. Hablaba cada uno en el idioma del otro, hablaba en su idioma original, del que venía de afuera, y entendían todo lo que estaba pasando. O sea, eran las lenguas que se hablaban en aquel momento. ¿Qué hecho simbólico? No, no es hecho simbólico. Vino el Espíritu Santo para salvar no solamente a los judíos, porque ustedes saben que los judíos pensaban que Dios era judío, obviamente, y había venido a salvar a los judíos nada más. Esta era una tremenda, hasta Pedro estaba convencido de esto en algún momento de su vida, después se dio cuenta que no. Pero Dios vino a salvar a los judíos y a los gentiles, al griego, al arameo, a quien sea. La salvación en este momento se convirtió en un hecho mundial, genérico, para todos. No hay ni griego, ni gentiles, ni nada. Somos todos ciudadanos del cielo, podemos ser ciudadanos del cielo. Y aquí también, entonces, como decíamos, dio vuelta lo que en aquel momento en Babel se confundieron las lenguas, ahora nadie se confundió, porque entendía en su propia lengua. Cosas del espíritu. Pero ¿qué pasa? Hay unas cositas para ir terminando, maravillosas. Esto por eso digo que es una bomba atómica que cayó ahí. Dios toma posición en este momento, cuando apareció esto y aparecieron lenguas repartidas, a todos los que estaban ahí, a todos. Tal vez se hayan asustado porque la expresión, el viento recio, es una explosión que hubo. Se habrán asustado y habrán quedado perplejos porque nunca, pero la presencia de Dios siempre fue así. Siempre fue con luminaria, con fuego, con atención todos. Cuando Moisés fue al monte Sinaí a recibir las tablas, ¿qué pasaba en ese monte? Rayos, truenos, ruidos. Daba miedo todo eso. ¿Dónde se posaba en el tabernáculo la presencia de Dios? En el lugar santo, pero que era una nube de fuego. Entonces, nadie se admiraba de esto, se sorprendieron, pero después entendieron. Y al entender, en este tema de la obediencia, la oración, y ahora tenían poder, hay algo interesante. ¿Por qué? Porque acá Dios cambia el curso de la historia, totalmente nuevo. Por eso digo, tipo bomba atómica. Después no es lo mismo que antes. Antes iban a tirar bombitas, ahora viene uno y arrasa con todo. Entonces, acá, ¿qué pasó? Acá se acabó el templo que estaba Salomón, el templo de Herodes. No hay más templo. ¿Qué es ahora el nuevo templo? ¿Saben lo que es? Lo dice la Escritura. Nosotros somos el nuevo templo. Desde este momento, Dios vino a habitar en cada uno de nosotros. Desde este momento que estamos hablando. Ahora, ¿qué dice Pablo? Que somos templo de Dios. Y Dios mora en nosotros. Y mora Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Dios es pleno. Dios es todo para nosotros. Nosotros adoramos al Hijo por lo que hizo en el día domingo. Y lo recordamos porque Él nos dijo eso. Pero nuestra adoración siempre es hacia Dios. Hacia Él. Y en este momento cambió esto. Vino a habitar ya no en el templo. Vino a habitar en cada uno de los creyentes. Nosotros, Él dijo después, donde hay 2 o 3,
yo estoy con ustedes. Pero no hay que confundir, lo dijo ante un problema, ¿eh? Lo que sí te puedo decir, que cuando nos juntamos en el nombre de Jesús, Dios habita en medio de nosotros. Pero eso sería poco, porque Dios habita en tu vida, en tu corazón, en tu sentimiento, en tu vida. Dios habita en nosotros, hermanos. Y esa es la explosión que hubo desde este momento. Cada uno de los creyentes somos templos y el Espíritu Santo mora en vosotros. Somos templo santo en el Señor, dice Pablo en Efesios 2:21. Pero también pasa otra cosa en esta explosión atómica del Espíritu Santo, que también empieza la actividad bautizadora de los creyentes. Entonces, dice Pablo, somos todos bautizados en el mismo Espíritu. ¿Y qué está diciendo? Que estamos componiendo todos algo más grande, que es la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros, a partir de este momento, formamos no solo el templo propio, sino el templo como la iglesia del Señor, porque fuimos bautizados en un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Es memorable el día de Pentecostés que va a venir, creo que el 24 de mayo. Recordalo, sábado 24 de mayo, obviamente, porque tiene que ser 50 días después de la Pascua. 40 estuvo el Señor resucitado y hemos leído que 10 días pasaron con los discípulos yendo a Jerusalén y esperando la venida del Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así que la idea que tiene la Escritura desde allá Jeremías, y antes por supuesto, de que el Espíritu Santo algún día, el Espíritu Santo siempre existió, no es que vino acá sucedió algo revolucionario. Por eso digo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento lo daba Dios puntualmente a cada una de aquellas personas que necesitaban ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Tenían que construir el templo? Bien, Salomón ponía gente y Dios, aleccionaba a cada uno de ellos para que cumplan tarea, pero después se lo retiraba. El Espíritu Santo en aquel momento venía y se iba. ¿Y qué sería de nosotros si no nos hubiese alcanzado? Porque dice una canción, ¿no es cierto? El que la entendió bien fue David. Porque dijo, no retires de mí, que dijo, tu Santo Espíritu. Él sabía que lo podía perder por lo que había hecho, que era grave, y Dios lo perdonó. En aquel entonces todavía estaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Él merecía morir, pero el Señor, como a veces tiene compasión con alguno de nosotros, también lo tuvo con David. Y desde ese día canceló esa ley. No está más desde ese día la ley del talión, que figura en la Escritura. Pero lo más importante, hermano, que desde este momento, por eso digo, no digo celebrarlo, pero recordarlo por lo menos al Pentecostés, porque desde este momento el Señor vino a vivir a nuestra vida, a nuestros corazones, y nos formó como iglesia. Ya no necesitaban ir a un templo. Nosotros nos reunimos porque no podemos reunirnos en la calle, pero es bueno que estemos reunidos en un lugar, ¿no? Pero esta no es la iglesia, esto. Esto se rompe, se cae, no sirve. La iglesia somos nosotros, hermano, desde este momento, desde el día de Pentecostés. Gracias, Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque entendemos lo que dice tu palabra. Tú nos viniste a buscar. Preparaste un plan para cada uno de nosotros y estamos inmersos en eso, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. No se va nunca. Él nos corrige, nos ayuda, nos mantiene y siempre, como dice tu palabra, nos dice que somos hijos de Dios.
Gracias por esto. Gracias por el Señor Jesucristo que vino a morir en una cruz. Y gracias Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Dios. A ti, Señor, sea la gloria para siempre y jamás. Amén, Señor. Amén.